Bendiciones amigos, vamos a continuar con los temas de este libro, Pele Yoetz, el cual nos habla sobre diversidad de aspectos que nos permiten distinguir o definir la vida judía. Las personas de las naciones los estudiamos para conocer el pueblo, al pueblo que nos dio a conocer la Torá, que la preservó, que la ha interpretado, y en nuestros días, en algunos núcleos sociales, algunas personas, al tener la información tan cercana en esta era moderna, se identifican con el pueblo de Israel y a veces muy fácilmente se adjudican, yo soy judío o yo quiero ser judío. Cuando se opta por emitir este deseo, a veces se piensa que ser judío es solamente por estudiar la Torá. Otros piensan que se integran al pueblo de Israel por un acto de fe. Y así podemos encontrar diversidad de opiniones. A lo largo de los años, a mí me ha parecido mejor acercarnos al pueblo de Israel leyendo su literatura y de este modo comprender el origen del pueblo, cómo es su conducta y desde una posición más informada uno pueda, en dado caso de hacer la conversión, lo podamos hacer de manera correcta. Y si ese no es nuestro objetivo, pues por lo menos estudiamos para no creernos lo que no somos. Ese ha sido el punto de vista que he construido a lo largo de los años. Y después de la recomendación de este libro que hizo uno de nuestros amigos del canal, pues me pareció muy útil leerlo para ustedes y de vez en cuando publicar los temas. Vamos en el número 22, este libro de Pellet Yoetz, ya ven que tiene secciones que se van desarrollando conforme al Aleph Bet, al abecedario hebreo. Aquí vamos en la letra Bet, iniciando los temas de este apartado. Ya pasamos los de la letra Aleph y corresponde el turno a la sinagoga, a este lugar de culto donde los judíos se reúnen. Y posteriormente viene el Bet Hamidrash, la casa de estudio. Estos dos lugares se pueden confundir para los que no estemos informados correctamente, pues para eso es necesario estudiar, investigar y tener algunas nociones, incluso si no conocemos judíos, si no interactuamos con ellos, dado que son una sociedad cerrada, un grupo de personas que por la historia, por los ataques que ha sufrido la comunidad judía, tienden a ser herméticos, a ser cerrados, a distinguirse y no dejar que los extraños entren tan fácilmente. Vamos a iniciar con nuestra lectura. Dice así, la sinagoga. La obligación de levantarse temprano para ir a la sinagoga a rezar es una de las mitzvot por las cuales el hombre se beneficia en este mundo con los frutos del precepto y aún así su recompensa, el capital, se mantiene íntegra para el mundo por venir. Y dijeron nuestros sabios que esta fue la mitzvah por cuyo mérito los judíos de Babilonia gozaban de longevidad. Y por ello, Rabí Yehoshua ben Levi decía siempre a sus hijos, madruguen para ir a la sinagoga y permanezcan allí hasta después de que anochezca para que gocen de una larga vida. En este párrafo introductorio alcanzo a notar un parecido con ese precepto donde dice Moshe que al levantarse hablen acerca de la Torah.
en el camino e incluso al acostarse, que constantemente los israelitas debían tener presente los preceptos de la Torá. Y me parece que en esto referente a la sinagoga, pues es una adaptación. En el tiempo de Moshe no había esto, lo que había era el Mishkan, y solamente entraban ahí los sacerdotes y Moshe, nadie más. Y la sinagoga es un lugar público donde la persona va a ir a escuchar la enseñanza del rabino. Constantemente en el pensamiento judío se nos hace referencia a este sistema de premios o de recompensas, donde si la persona guarda las leyes de Dios, pues le vendrán beneficios, bendiciones en este mundo, pero también suponen o afirman que hay premios, que hay recompensas en el mundo por venir, en la vida futura. Continuamos. Además, quien se encuentra entre los 10 primeros en llegar a la sinagoga obtiene una recompensa equivalente a la recompensa total de todos los que lleguen después. Y particularmente alabado en el Zohar es el que llega primero, pues en el cielo se le da categoría de justo, y ello es una gran reparación por las transgresiones sexuales. Y aquella persona se convierte en un amigo querido del santo bendito sea y es amado por él. ¿Habrá alguien que en su sano juicio escuche cosas como estas y no trate con todas sus fuerzas de ser el primero en llegar a la sinagoga, o por lo menos uno de los 10 primeros, para causar satisfacción ante su Creador, quien otorga una buena recompensa a los que cumplen con su voluntad? Nuevamente vemos este énfasis en la recompensa. Los críticos de la espiritualidad, la gente de razonamiento científico, critican mucho esto de las religiones, que se insta a obedecer las enseñanzas espirituales a base de recompensa o castigo. Y desde su punto de vista piensan que esto no es necesario. Puede ser. Muchos no estudiamos la Torá ni tratamos de estudiarla y comprenderla para que nos den premios o para que Dios nos esté premiando todo el tiempo. Lo estudiamos porque a través de ella vemos que hay un camino recto, que sus enseñanzas nos ayudan a crecer y a despojarnos de nuestros defectos. Independientemente si hay un premio a futuro o un premio inmediato, nos causa satisfacción hacer el bien y no causar el daño a nuestros seres queridos, a nuestros semejantes y a nosotros mismos. Pero es cierto que en la psicología humana esta estrategia puede utilizarse, puede ser sí, de utilidad y muchos la aplican, ¿no? Como dice acá, hay recompensas especiales para los que son de los 10 primeros en llegar, porque dentro de su tradición los judíos dicen que cuando hay una reunión de 10 judíos, Hashem está en medio de ellos. Hashem se alegra y eso ya cuenta como un grupo de personas aprobados para invocar a Dios, para alabarlo, para hacer oraciones y agradecimientos. Uno lo puede hacer por individual, pero en el sentido colectivo, 10 judíos son suficientes. Así que para armar ese consejo de personas que buscan a Dios en esa comunidad, ser de los 10 primeros, pues implica ese privilegio de ser los que abren esa congregación o sustentan esa congregación para que después más se adhieran y ejerzan la espiritualidad de manera colectiva. Muchos llegan temprano a la sinagoga, pero aunque podrían ser contados entre los 10 primeros, prefieren permanecer fuera, en la antesala de la sinagoga, y se dedican a la conversación, sin importarles que otros se les adelanten. Es obvio que no son conscientes de la importancia de esta mitzvah. Hay otros
que se quedan en la antesala de la sinagoga, como hacen los incultos, y solo cuando el oficiante llega al Baruch Sheamar, ellos entran a la sinagoga y empiezan el rezo, saltándose parte de las oraciones o rezando solos, en lugar de hacerlo junto con la congregación. Pobres de ellos, que tanto daño se causan a sí mismos al abandonar de esta manera a Dios. Quien tenga la posibilidad de reprenderlos debe hacerlo, y así es temeroso de Dios. Perdón, y si es temeroso de Dios, no debe sentarse con ellos. Eliezer Papo se ve en algunos puntos muy extremo, muy estricto en sus determinaciones. Esto es un reflejo del celo que tiene por su práctica, por las costumbres, por cómo él fue educado o cómo el judaísmo más tradicionalista establece estos lineamientos para la espiritualidad en grupo. Podemos compartir su pensamiento y decir, no, sí es cierto, pues si tú vas a una sinagoga, si tú vas a un lugar público donde se reúne gente a orar a Dios, a estudiar la Biblia, lo coherente es que pongas atención y no que lo acarres, no que lo transformes en un club social, donde incluso luego hasta las charlas ya son para hablar cosas indebidas, chismes, y pierde todo el sentido. Y viene esta reprimenda, esta especie de como de castigo, de decir, quien tenga la posibilidad de reprenderlos debe hacerlo, y si es temeroso de Dios, no debe sentarse con ellos. Es una práctica de segregar, aislar, rechazar a los que no le dan la importancia y el respeto a la sinagoga. Sin embargo, el Arizal nunca fue de los 10 primeros en llegar a la sinagoga porque otras personas ya estaban allí desde antes que despuntara el alba. Y él quería llegar al Bet a Knesset vestido con el talit y coronado con los tefilín. Aquí tiene una nota al pie de página y dice, y los preceptos del talit y los tefilín solo pueden ser cumplidos a partir del momento en que hay algo de luz en el cielo como para empezar a distinguirse las personas. Conforme a la opinión del Zohar, que enfatiza mucho la importancia del que va de este modo desde su casa hasta la sinagoga, pues el cielo anuncia respecto de él. Den gloria a este hombre que representa la figura del rey Dios. En cambio, sobre quien entra en la sinagoga y dice la frase, me prosternaré en él, tu santo templo, con temor a ti, pero no lleva puestos los tefilín, el santo bendito sea, dice, ¿dónde está el temor a mí? Él ha dado un falso testimonio. De acuerdo con esto, entrar a la sinagoga sin vestir el talit y llevar puestos los tefilín es sinónimo de no mostrar el debido temor al Eterno, bendito sea. Nos cuentan una anécdota más bien el estilo del Arizal, de hombre cabalista, el más importante de la cabala moderna, que no era de los 10 primeros, no madrugaba para llegar tan temprano a la sinagoga para poder colocarse el talit y el tefilín, las filacterias, las cajitas que llevan acá los judíos, porque él prefería ir con la práctica de los otros preceptos, ¿no? Su interpretación, de atar las leyes de Dios a tu mano y entre tus ojos, ¿no? En la frente. Y él prefería ir de esta manera. Eso es lo que nos dice en este párrafo. Continuamos, dice, por consiguiente, bienaventurado es el hombre que sale de su casa vestido con el talit y coronado con los tefilín. Y es mejor no ser uno de los 10 primeros en llegar a la sinagoga para así no tener que ponernos los tefilín cuando todavía es de noche. Y especial cuidado en esto hay que tener en las noches de invierno, cuando la luna ilumina mucho y los días están nublados. De todas formas, si no podemos colocarnos los tefilín en nuestra casa porque ésta se encuentra alejada de la sinagoga y no deseamos que nos acusen de orgullosos o tememos
que alguien se burle de nosotros en el camino, por lo menos deberemos ponérnoslos en la antesala de la sinagoga y no entrar a la sinagoga sin los tefilín puestos. Antes de entrar a la sinagoga, debemos decir el versículo que empieza con las palabras, y yo, gracias a tu gran piedad, vendré a tu casa. Y no como hacen algunos que no saben y lo recitan después de entrar. El modo correcto de proceder es detenerse un momento ante la puerta de la sinagoga, como alguien que siente temor de entrar al palacio de un rey digno y altísimo, temible y honorable, y le pide permiso diciendo, y yo, gracias a tu gran piedad, vendré a tu casa. Sin embargo, pocos saben que antes de pronunciar este versículo, se deben recitar las bendiciones matutinas, pues hay autoridades que dicen que no está permitido recitarlo antes de las bendiciones de la Torá. En este caso, se deberá hacer un pequeño cambio en las palabras y decir, yo, gracias a su gran piedad, entraré a su casa y me prosternaré en el templo de su santidad con temor a él. Esto para mí es una de las cosas más complicadas que se me harían del judaísmo. En caso de que yo me convirtiera, ser tan metódico, tratar de cuidar en qué momento haces una cosa y después la otra. Y si después encuentras un rabino o un maestro importante que te diga, sí está bien que lo hagas así, pero no sin antes hacer todas estas bendiciones u oraciones. Ahí es donde se me complicaría. Estar añadiendo y perfeccionando de acuerdo a las interpretaciones de diversos maestros, mi práctica. Algunos, a pesar de que ahora estamos estudiando judaísmo, no sé si por nuestro pasado cristiano, que no tiene tanto método para asistir a a las reuniones, tal vez eso nos afectó, o no sé si también tenga que ver con la personalidad, que uno siente que debiera ser más sencillo acercarse a Hashem sin hacer tantos procedimientos. A final de cuentas, estamos acá estudiando y respetamos, solamente que estamos analizando qué tan viable es o podría ser el judaísmo para nosotros. Y de esta manera no incurrimos en querernos meter en algo que no sabemos en qué consiste y que tal vez no estemos muy dispuestos a hacer lo que nos vayan a decir que hagamos. Continuamos. ¿Y cuán grato y encomiable es preparar una caja para recolectar fondos de beneficencia para los pobres de la ciudad y colocarla a la entrada de la sinagoga, de modo que cada persona que entre ponga una moneda, ya sea rica o pobre, y debe hacerlo con constancia? Cada vez que entre, que ponga allí una moneda y diga, y yo con justicia vendré a ti. Este acto es muy grandioso y de mucho beneficio para la persona. Aquí tenemos una práctica del judaísmo con la cual muchos nos identificamos. En las sociedades modernas hay mucho esta pelea ideológica entre modelos económicos y sobre todo ahora esta corriente, ¿no?, que están impulsando algunos gobernantes que se autodenominan libertarios, gente que defiende de manera muy extrema el capitalismo. Ellos dicen que a los pobres no se les tiene que hacer ningún obsequio, ninguna aportación. Lo que se les tiene que enseñar es a trabajar y que a ellos no se les da nada, nada gratis, porque todo cuesta. Pero el judaísmo no entiende la vida así. Incluso darle dinero a un pobre, ayudarlo en su necesidad, es un acto de justicia, es un acto de equilibrar las cosas.
Si yo tengo que comer, es parte de la espiritualidad analizar por qué yo sí tengo y otros no. ¿Qué pasa en la vida del otro? Tal vez lo sepa, lo llegue a saber o no, por qué cayó en estado de desgracia, de pobreza. E incluso sabiendo las razones por las cuales tal vez él se lo buscó, pero a pesar de ello, dolerme de su condición de pobreza, de hambre, de indefensión, y que juntos como comunidad, primero en lo individual y después en lo colectivo, podamos sostener la vida de alguien que tiene dificultades para ello. Eso en el judaísmo es hermandad, eso es amar al prójimo. En muchos de estos países que definen el capitalismo, pero así de manera extrema, o son sectores de la sociedad, ven como un peligro eso, regalarle el dinero al pobre porque ellos dicen que lo estás haciendo, que lo estás echando a perder. Pero hay que aprender a medir en qué posibilidades tiene él de aprovechar ese dinero y eventualmente apoyarlo hasta que pueda salir de la pobreza. Mucha gente va a llegar a ese estado pues por malas decisiones y tal vez siempre haya pobres en una sociedad, pero que sean los menos. Y eso se va a lograr cuando la gente adinerada entienda, como dice el judaísmo, que las cosas no son nuestras. Tú cuando llegas al mundo llegas desnudo y cuando te mueres te vas igual. Es una cuestión de posición. Incluso unos pueden decir que es por suerte que naciste en una familia rica o te preparaste, luchaste, emprendiste negocios, te salieron bien, pero todo eso pertenece al mundo que Dios creó. Tú no lo hiciste, no es tuyo en realidad. Lo puedes usar, lo puedes administrar, pero un día lo vas a soltar porque no, en realidad no es tuyo. Y será otro el que lo venga a administrar. Como nosotros a través de la Torah aprendemos eso, no nos apegamos tanto al dinero. Y cuando alguien necesita, nos desprendemos y lo ayudamos. A mí me parece muy bueno esto que dice, para recolectar fondos de beneficencia para los pobres de la ciudad y colocarla a la entrada de la sinagoga, de modo que cada persona que entre ponga una moneda, ya sea rica o pobre. Fíjense, hasta los que no tienen tanto dinero, pero tienen algo, corresponde ayudar al que esté todavía más abajo de él. Es difícil, es doloroso, a veces está vergonzoso, que la gente que más dinero tiene es la que menos quiere ayudar, porque dice que le están robando su dinero. Y el humano entra en contradicción, o sea, tienen como base de su vida la avaricia, el amor al dinero. Dicen que cuando alguien les cobra impuestos, pues para la obra pública y para ayudar a los sectores desprotegidos, que eso es un robo, que al empresario se le roba el dinero. Y después se niegan a pagar impuestos. O como el presidente de Argentina, tal vez ustedes estén al tanto o no, él dice que cobrar impuestos es un acto autoritario del Estado y que es como un robo a mano armada, que el Estado no debe existir y que en dado caso de que exista debe estar reducido a lo mínimo, porque a lo único que se dedica es a robar a la sociedad cobrándoles impuestos a la fuerza. Y resulta que él es presidente, que él y todos sus ministros cobran un sueldo de lo que le roban a la gente cobrándoles impuestos, porque no es que él tenga su empresa y que cada uno de sus ministros tengan sus empresas y de ahí estén ganando dinero, sino que le siguen cobrando a la gente impuestos, se les están robando según sus ideas y de ahí están llevando ellos pues sueldos pues, bastante elevados. Pues vean cómo es muy fácil que la gente caiga en contradicción.
Robar impuestos, cuando tú no eres gobierno, dices robar impuestos, cobrar impuestos es robarle a la gente, a la sociedad. Llegas tú al gobierno y tú te dedicas a robarle a la sociedad. ¿En qué quedamos? Así es el hombre de falso. Y supuestamente este señor Milei anda por allá con los de Javad Lubavitch, algunas eh, comunidades, acercándose, pero él no refleja el estudio de la Torah. Él no refleja los ideales de la Torah. No sé la verdad por qué lo tengan ahí, si Javad Lubavitch ya se esté desviando por ciertos sectores. La verdad no quiero hablar mal de ellos porque ni los conozco. Yo nada más estudio el Tania. Y las bases de ese pensamiento y de la Torah te hablan de fraternidad. Y aparecen personajes como este a destruir el mensaje de Hashem. Y luego el mundo, fíjense, son los errores que quizá le podamos criticar al judaísmo, que se rodea de gente como esta y dejan en mal al judaísmo, porque luego va a sus eventos, se pone una kipá y anda ahí bailando con los judíos y luego manifiesta estas conductas que no son un reflejo de ninguna manera del pensamiento de la Torah. Así está de loco el mundo, no tenemos otra opción más que estudiar y defender nuestra fe en Dios, actuando, no hablando. Continuamos y dice, yo acostumbré decir la siguiente plegaria, agregando algún pedido especial en caso de necesitarlo. He aquí que vengo al Bet a Knesset para unificar el nombre del Santo bendito sea con su presencia. Por la mañana dice con el brazo derecho, por la noche dice con el brazo izquierdo. Y me dispongo a dar caridad a fin de provocar satisfacción ante nuestro Creador y elevar la presencia divina, que es nuestra fortaleza, y para expiar mis pecados y los pecados de mis padres, y para la elevación de sus almas, y para elevación del alma de Rabí Meir Bal Anés, para que el mérito de Rabí Meir Bal Anés nos proteja para que sirvamos a nuestro Creador mediante un servicio cabal e íntegro durante largos días y años de vida, y que no nos ocurra nada malo y ningún accidente se acerque a nuestro hogar, y para que, en mérito de Rabí Meir, toda mi simiente sea una simiente santa, una simiente de hombres íntegros completamente en sus cualidades como en sus ideas. Dios de Rabí Meir, contéstame, y yo con justicia vendré a ti, me saciaré al despertar con tu imagen. En la casa de Dios nos conduciremos con temblor. Cuán temible es este lugar, esta es la casa de Dios, y es el portón del cielo. Y yo, gracias a tu gran piedad, entraré en tu casa. Y un poquito recita las palabras de Jacob. Me parece que estaba en Betel, donde tuvo el sueño, y dijo así, cuán temible es este lugar. Casa de Dios, Betel y portón al cielo. Bueno, continuamos. Sin embargo, no se puede decir toda esta oración a menos que se llegue temprano a la sinagoga y todavía no haya nadie. Pues si hay personas adentro o afuera y ven que nos detenemos en la entrada para decirlo todo este texto, parecería que nos comportáramos con vanidad mostrando que somos piadosos. No obstante, en este caso es posible adelantarnos y pronunciar esta oración en la casa o en el camino, si las calles están limpias. De todas maneras, aún si no es posible recitarla, por lo menos debemos pronunciar antes de entrar el versículo, y yo gracias a tu gran piedad. Al igual que con todas las mitzvot, aquí también la acción debe ir acompañada de la intención del corazón. Por ello, al presentarnos ante Dios en su templo, debemos sentir temor, veneración y estremecimiento y pensar que nos deberíamos avergonzar de entrar al santuario del Rey con nuestros pecados. Cuando el hombre pronuncia el versículo, y yo gracias a tu gran piedad, debe sentir que no merecería entrar al palacio real si no fuera gracias a la bondad y a la piedad del Creador y al mérito de nuestros patriarcas.
Y al decir gracias a tu gran piedad, debe pensar que se refiere a Abraham, cuya virtud primordial fue la piedad. Y cuando dice tu santidad, que se refiere a Isaac, quien fue santificado sobre el altar. Y al decir con temor a ti, se refiere a Jacob, quien dijo, cuán temible es este lugar, y que nos apoyamos en el mérito de ellos para entrar al santuario del Altísimo. Apenas leíamos, ¿no?, en la Torá la semana pasada la sección Shelach Lecha, ¿te acuerdas? Que habla de los espías, los hombres que tenían que visitar la tierra por encargo de Moshe, uno por cada tribu, todos eran líderes. 10 pensaban que no iban a entrar y menospreciaron la tierra. Más bien les dio temor. Tal vez sentían que no la merecían o que la gente que estaba ahí era superior a ellos. Pensaron en muchas cosas menos en Hashem. En decir, pues, desde el punto de vista humano, tenemos cero probabilidades de poseerla. Desde el punto de vista, entre comillas, divino, Hashem no la quiere dar por causa de nuestros patriarcas, porque a ellos les juró. Y decidió que nosotros somos la generación que se va a beneficiar de ello. Así que yo me abstengo de sentirme merecedor como si yo hubiera causado algo, pero ya que Dios me lo quiere dar, yo se lo acepto. Si yo reconozco que no tengo los méritos, está bien, pues no soy una buena persona, no soy el mejor estudiante de la Torá, no soy el más bueno, etcétera, etcétera. No tengo personalmente muchos puntos a favor, pero tenemos antepasados que hicieron bien las cosas y justo ahora Hashem no lo quiere dar. Cuando ellos emitieron su mensaje equivocado, sus malas ideas, en realidad al que estaban vituperando o insultando era el propio creador. Porque decían, no, ¿cómo vamos a poder con esta gente? Pues tú no vas a poder, va a poder Hashem, él sí puede. Es que son más fuertes, Hashem es más fuerte todavía. Y todo lo que estuvieron negando, supuestamente adjudicándoselo a su persona, en realidad lo estaban pensando de Hashem. Hashem es el que no puede. Los dioses de ellos, si son tan fuertes, los dioses de ellos son más fuertes que el nuestro. El nuestro nos trae deambulando en el desierto. No tiene tanta fuerza como la de ellos, ¿no? Hay muchos puntos a través de los cuales reflexionar. Yo rescato este. Podríamos nosotros no sentirnos merecedores de mucho de lo que tenemos, que estamos recibiendo, pero ya que Hashem nos lo da, hay que aceptarlo alegres, felices, contentos de su bondad hacia nosotros. Si está justificada por buenas obras, lo podemos hacer, qué bueno. Y si sentimos que estamos cortos de obras y que no lo merecemos, pues entonces resaltar su bondad, que a pesar de no ser los grandes hombres y mujeres espirituales, nos toma en cuenta para bendecirnos. Por todo lo dicho previamente, debemos concienciarnos de que al permanecer en la sinagoga, nuestra actitud debe ser respetuosa y debemos comportarnos allí con temor, reverencia y estremecimiento. Y no tenemos permitido mantener ninguna conversación que no sea acerca de algo sagrado, pues la presencia divina se encuentra frente a nosotros. Y en el libro del Zohar se recrimina con gran dureza a los que conversan en las sinagogas y dice que quienes hacen esto desprecian a la presencia divina y no tienen parte en el Dios de Israel. Se eriza el vello de terror a causa de la gravedad de este pecado. Nuestro corazón se llena de pena al ver que mucha gente cree que esto está permitido, y aunque de vez en cuando escuchan alocuciones y sermones de líderes espirituales que le señalan al pueblo la gravedad de este pecado, de todos modos prosiguen con su mala costumbre. Pobres de estas criaturas en el día del juicio y en el día de la reprimenda. Nuevamente llamando al que visite una sinagoga y se reúna ahí, es un lugar para ejercer la espiritualidad. ¿Por qué desaprovecharlo hablando de cosas vanas, cosas de este mundo que en cualquier otro sitio las puedes platicar? ¿Por qué elegir precisamente la sinagoga, que es un lugar de estudio o de escuchar, más bien, tal vez no de estudio como el Bet Midrash, pero de estudio en el sentido que el rabino te va a enseñar un mensaje?
de que tú puedes practicar la oración y, y este ejercicio de armar una comunidad y hacerlo juntos, buscar a Hashem juntos. ¿Por qué desperdiciarlo hablando cosas que no tienen que ver con ese objetivo? Esta plaga se ha extendido mucho y aparece especialmente cuando hay alguna fiesta personal en la sinagoga, o en los días festivos y en las noches de Simchat Ba Hashoeva, o en los días de Simchat Torah y Purim, etcétera, en los que, a causa de la alegría de la mitzvah, se incrementa la risa y el comportamiento ligero y chabacán. Acá hay una nota al pie de página que nos dice: el Bet Knesset es en esencia un lugar exclusivo para el rezo. Por lo tanto, básicamente no está permitido hacer allí otra cosa más que rezar, a diferencia de un Bet Midrash, en el cual quienes estudian allí tienen permitido comer y beber, por ejemplo. De estas fiestas o días de fiesta personal, citan, dice, como un bar mitzvah o una boda. Esta parece ser la intención del autor, aunque sus palabras no son lo suficientemente claras a nuestra limitada comprensión. Se refiere a las noches de los días intermedios de la fiesta de Sukkot. Respecto de la realización de fiestas y eventos de mitzvah en la sinagoga, véase lo que dice Shulchan Aruch Orach Chaim, capítulo 151. Y lo que escribieron las autoridades rabínicas de las últimas generaciones allí. También es preciso señalar que respecto de algunos detalles de la ley, hay algunas diferencias si la sinagoga se encuentra en la tierra de Israel o en la diáspora, y también si el lugar se usa únicamente como sinagoga, es decir, como lugar exclusivo para el rezo, o también funciona como Bet Amidrash, una casa de estudio de Torah. Y también hay diferencia en la ley según el uso original al que fue destinado el recinto en el momento de la construcción. Véase además la nota 92. Supongo que está en el tema que sigue, que es el Bet Amidrash, la casa de estudio. Ahorita aquí vamos en la nota número 76. Y quien tenga la posibilidad de reprender a los que se comportan de este modo en la sinagoga, deberá hacerlo en honor a Dios. Y si no puede reprenderlos, por lo menos deberá ser cuidadoso en esto y no abrir su boca más que para pronunciar palabras de santidad en un lugar tan sagrado. Por otro lado, se da el caso de gente que procura cuidarse de no hablar en la sinagoga, pero cuando otros les hablan, ellos les contestan porque les parece que si no lo hacen se comportan con orgullo, o se avergüenzan de decirles que ellos no hablan en el Bet Akenes. Y con dolor consideran que se ven obligados a contestarles, lo cual no es verdad, y al final se acostumbran ellos mismos a hablar libremente en ese lugar sagrado. Es como exponer esto de, trato de ser recto, ¿no? Pero donde empiezo a, ¿cómo decirlo? A conceder ciertos permisos, va a llegar el punto en el que ya te perdiste totalmente del objetivo y ya eres uno más de los que andan platicando y haciendo bromas y tomándola de juego, cuando ir a la sinagoga no es para ir a divertirse. Sin embargo, el hombre verdaderamente temeroso de Dios debe estremecerse ante la gravedad de este pecado y no tiene por qué avergonzarse ante nadie, excepto ante su Creador. Al contrario, debe decirles a ellos claramente que él no habla en la sinagoga. Esto se asemeja a una persona a la cual quieren matar o robarle una suma importante de dinero. ¿Acaso ésta se avergonzaría de buscar rápidamente un refugio u otra forma de salvarse? Entonces nosotros tenemos que apiadarnos mucho más de nuestra alma y del honor al Creador, y no sentir ninguna vergüenza de advertirles que está prohibido hablar en el templo palabras carentes de santidad. No puedo evitar recordar alguna vez en una iglesia cristiana. Estaba el líder ahí, el pastor, dando su mensaje, y uno de sus colaboradores cercanos tenía varias hijas, y esas señoritas todo el tiempo estaban hablando, platicando, o sea, no ponían atención a lo que se predicaba, sino todo el tiempo estaban ahí. Y pasó un momento, pues, complicado, porque tuvo que llamarle la atención el pastor en público, porque mientras él
predicaba, hablaba su mensaje, las chicas no dejaban de hablar. Se molesta y les dice, ¿se pueden callar, por favor? Le llamó la atención y se enojaron las chicas estas y les pidió que se salieran y no le obedecieron. Pues eran señoritas ya como de 18 años, 19, no estaban tan niñas. Y fue un momento muy penoso ver cómo no le daban la importancia a la predicación y cuando el pastor les pide que se salgan tampoco le hacen caso. Pues el que quedó más en vergüenza fue el papá y él era el de los principales colaboradores de esa iglesia. Y ahorita que estaba comentando esto, Eliezer Papo, bueno, en este tema, me acordé de esa anécdota. Qué feo, qué difícil es que vayas a una iglesia donde el objetivo, ¿no? En este caso la sinagoga, es escuchar un mensaje de la Biblia, donde tratas de ganar espiritualidad, aprender a rezar o a orar, aprender algo bueno y no lo aprovechas. Y no solamente no lo aprovechas, sino que estorbas a que los demás lo aprovechen porque haces ruido, porque no guardas silencio. Pero si a ti no te importa lo que hacen ahí, pues no vayas, pero no le estorbes a los que sí quieren aprender. Continuamos. Este es un principio fundamental de la Torá. Por vergüenza no se debe cometer ninguna transgresión ni abstenerse de cumplir alguna mitzvah. Y sobre esto dijeron nuestros sabios, sé osado como un tigre para cumplir con la voluntad de tu Padre Celestial. Y quien se cuida de no hablar en la sinagoga, además de salvarse de un duro castigo, recibe la recompensa por cumplir la mitzvah. De mi santuario habrán de reverenciar. Pues la sinagoga es como un pequeño templo y por lo tanto debemos sentir temor al estar allí. Este era uno de los puntos a los que quería llegar de esta explicación, que nos sirve para entender por qué tanta dureza, por qué es tan estricto el uso de la sinagoga, porque tal como lo dice aquí, la sinagoga es como un pequeño templo y por lo tanto debemos sentir temor de estar ahí. Dice que es como un migdash. Dice, Hakeneset hu migdash. El migdash, bueno, tiene que ver con el verbo, la expresión santo, santificar. Migdash sería santuario, un lugar sagrado. Y esto precisamente nos remite al templo. Y como yo les decía, según la Torah, y espero no haberlo entendido mal, era un lugar sagrado donde solamente los sacerdotes entraban, el público en general no. Aunque a veces nos digan que en el templo había un atrio, hasta bien un patio donde podía entrar la multitud, otra sección del templo totalmente restringida únicamente para sacerdotes y levitas, que eran sus ayudantes. Y otras donde el sumo sacerdote nada más entraba en determinado momento, ni siquiera él podía estar entrando cuando quiera. Y así se lo dice Hashem a Moshe, dile a tu hermano Aarón que no esté entrando cuando él quiera. Detrás del velo no puede entrar cuando él quiera. Todo esto, significado, por lo que veo acá, el judaísmo lo trata de implementar en la sinagoga. O algunos maestros defienden mucho esa concepción y por eso son tan estrictos, tan rígidos en este tipo de preceptos y de observancias acerca de las reuniones públicas para ejercitar o ejercer la espiritualidad, porque ellos ven como una representación del templo en la sinagoga. Y este fenómeno pues no es exclusivo del judaísmo. En el cristianismo también te dicen que el lugar donde ellos construyen su iglesia, ¿no? Se le llama, es el templo de Dios. Y
denominación, según la teología que obedecen, pues los lleva a implementar medidas, unos son más relajados y otros también son muy estrictos. ¿Por qué? Porque prevén que ese recinto es el templo de Dios, ¿no? Como el que construyó Salomón o el que construyó Moshe en el desierto, el Mishkan. Después, la gente ya después opta por decir, no, el templo de Dios somos nosotros, es nuestro cuerpo, y ya se van para otro lado. Pero hay una aplicación real, material de estos preceptos y se vierten en la sinagoga. De cualquier modo, yo pienso que la sinagoga no alcanza a cubrir todo el significado del templo. Pero bueno, digamos que se parece. Continuamos, dice, entre las actitudes que demuestran el respeto y la reverencia que debemos sentir al estar dentro de la sinagoga, se encuentra el no levantar la voz, ni siquiera para llamar a alguien o para reprender a quienes no se comportan correctamente. Si necesitamos llamar o hablar con alguien, debemos ir a su lado y hablarle en voz baja, delicadamente y con el mayor respeto al lugar, porque estar en la sinagoga es como estar en el palacio del rey. Y nosotros vemos la conducta respetuosa y sobria que mantienen las personas cuando se encuentran ante honorables ministros y jueces. Allí no se escucha ni un susurro, y por eso tendríamos todos que llorar. Incluso los demás pueblos se comportan en sus lugares de rezo con gran temor y reverencia. Es verdad que cuando una persona se encuentra frente a un juez, si habría de hablar una palabra que no corresponde, se encendería rápidamente la furia del juez e inmediatamente recibiría su castigo. Y no ocurre así con quien se encuentra en la sinagoga, pues no ve lo que tiene delante de él y además el castigo no es inmediato, sino que por el camino que el hombre desea ir, se lo deja ir. Y el mal impulso lo acosa empujándolo constantemente a transgredir la voluntad del Creador. No obstante, el principal deber de todo Yehudí es creer con fe plena y completa en la realidad de Dios, nuestro Rey temible y respetable, y que Él se encuentra presente en todo momento y en todo lugar, y que su gloria cubre y llena toda la tierra, y que su presencia se revela con mayor intensidad en su santuario. Y además, debe creer que el Todopoderoso supervisa todas las acciones de los hombres y otorga recompensa o castiga a cada persona en este mundo o en el próximo, incluso por la más pequeña conversación, buena o mala. Y también debe creer que el hombre tiene en sus manos el poder de dominar sus impulsos y que esa es su obligación, su honra y su deber. Bienaventurado es el hombre que teme a Dios en toda ocasión y en todo lugar, y más aún en el palacio real, cuya voz no es escuchada en el santuario sagrado por hablar con su prójimo. Esto que nos acaba de decir, yo siento que es una de las claves de la fe del judaísmo, que a muchos nos ha costado aplicar, porque nuestra conciencia todavía no la hace propia de nosotros. No, no es una fe tan profunda todavía. Cuando se afirma que Hashem está en todo lugar, cuando nosotros entendamos eso, difícilmente vamos a pecar, a hacer algo malo. En ningún lugar, ya no estás hablando solamente en la sinagoga, sino en cualquier lugar del mundo, a donde vayas, con la gente que esté. Si la persona tiene presente que Hashem está ahí, no peca. Pero como le pasó a Adán y a Java, fueron susceptibles a la voz de la serpiente cuando Hashem no estaba. Él se ocultó, ellos no habían profundizado en la naturaleza de Dios. Hashem sigue estando siempre en todo lado, aunque se oculte de nosotros. Él está ahí, solamente no se deja ver, pero está allí. Y se les hace fácil escuchar a otra persona, a otro ser que les hable. Y de ahí desencadenar una serie de problemas para su vida. Cuando nosotros entendamos eso,
difícilmente nos vamos a atrever a pecar en cualquier lugar y en cualquier situación en la que estemos. Pero tal vez todavía no lo hemos desarrollado ni meditado debidamente. Y es por eso que estudiamos, para que nuestra conciencia sea grande, profundice. Y esto es para nosotros, no es para como que querer impresionar a otros, es para lograr un avance personal. Seguimos. Y entre nuestros antepasados hubo personas santas que se abstuvieron de hablar en la sinagoga con su prójimo, incluso palabras de Torá, para que quienes los viesen no llegaran a pensar que están cometiendo el pecado de hablar allí palabras desprovistas de santidad. Y así hicieran ellos también. La prohibición de hablar en la sinagoga palabras carentes de santidad rige incluso cuando no es el momento de los rezos. Por otra parte, aun cuando no se reza en la sinagoga, como es explicado más adelante, no se debe hablar durante el momento de los rezos, desde el comienzo hasta el final de la oración. De todos modos, es conocida la enseñanza de nuestros sabios, de bendita memoria, que dijeron, el rezo de la persona solo es escuchado en la sinagoga. Y también dijeron, todo aquel que teniendo una sinagoga en su ciudad no participa de los rezos allí, es considerado un mal vecino y se provoca el exilio a sí mismo. Por lo tanto, debemos procurar rezar siempre en la sinagoga. Como verán, los judíos le dan mucha importancia y peso al rezo y al otro componente que nos mencionaba al principio, hacer caridad. Si tú vas a la sinagoga, entras y está la cajita de la caridad y dice que todos deben dar. Tratar de hacerle justicia al que ahorita está pasando un mal rato, un mal momento de pobreza. Corresponde a los que están bien apoyarlo. No le tienen que resolver la vida, como muchos ricos y avariciosos piensan, sino hay que apoyar. Cuando uno es pobre, cuando uno llega a tener momentos difíciles, te sirve para reflexionar, para caer en cuenta si hiciste algo malo, si esa pobreza obedece tal vez a las decisiones de tus padres, si es que tú tuviste una oportunidad y no la aprovechaste en su momento, te confiaste y después, pues no viene el dinero y te metes en problemas y necesitas que otros te ayuden. La pobreza trae enseñanza tanto para el pobre como para el que tiene dinero, pero lamentablemente los que tienen dinero no quieren, se apegan mucho a él y aborrecen al pobre. A veces la gente de nuestra época, sobre todo a los que se les denomina clasistas, que pertenecen a las clases altas, ¿no? Y pertenecen a esas clases porque tienen dinero, precisamente. Incluso en su ignorancia llegan a decir, es que en este país deberían de dejar de existir los pobres, ojalá, y les desean pues que fallezcan, ¿no? Hacen comentarios muy hirientes, muy destructivos, porque su mente y su corazón está contaminado. Están tan obsesionados con su dinero que no entienden la vida. Si de un momento a otro desaparece la gente pobre de las diferentes escalas sociales, los ricos se mueren de hambre, porque ellos no se van a poner a cegar un campo. Ellos no, ni siquiera van a ir por el camión de la basura a sacar las basuras de su casa. Cuando se tape el drenaje, ellos no van a ir a destaparlo, porque son unos inútiles que no saben hacer nada de eso. Y lo digo por esa gente clasista, ¿no? Que son la peor, porque hay ricos que saben mucho y que son gente productiva y positiva en la sociedad. Pero esta gente racista y clasista son los peores, los que menos aportan a la sociedad y constantemente vierten su odio hacia los que consideran ellos que son inferiores. Si no hubiera gente de clases bajas, ¿quién construiría sus casas? ¿A poco ellos van a cargar un bulto de cemento? ¿Van a carrear ladrillos para construir las mansiones que ellos tienen? Obviamente no pueden sin los pobres hacer nada. Es un poquito el dilema que tienen los norteamericanos, que dicen, no, no queremos ya migrantes, ya no queremos pobres que vengan de México, de Venezuela, de Honduras, de El Salvador. No queremos esa gente, ¿no? Y son los que sostienen su economía.
Son la gente que hace los trabajos que nadie de los norteamericanos quiere hacer. Entonces, ¿en qué quedamos? Tenemos que valorar cada uno de los escalones de la sociedad y al que de plano esté muy abajo, muy necesitado. Según la Torá, el judaísmo es un acto de justicia ayudar al pobre. Y la sinagoga es un medio a través del cual tú puedes ejercer la justicia. Porque aparte de ir a rezar, uno de los objetivos que se cumplen ahí es dar caridad, para que los líderes de ahí, ellos se encarguen de distribuir la riqueza a los pobres. No te dicen, ve tú y busca un pobre y manténlo. No, entre todos se puede hacer y es más ligera la carga. Y aún, ya estamos terminando, si nos vemos obligados a rezar en un horario donde no hay un minyan es este grupo, nos dice acá, nota al pie de página, grupo de 10 hombres mayores de 13 años. Cuando hay un minyan, se hace el Kadish, el Barejú y se lee la Torá. En ausencia de un minyan, no. Por eso nos citaban al principio cuando hay de los 10 primeros judíos que llegan a la sinagoga, a partir de ahí ya se pueden empezar los oficios. 10 personas, como los 10 mandamientos, como las 10 sefirot de Hashem. El número 10 es importante en el judaísmo, tiene un significado. Acá lo aplican así. Y aún, si nos vemos obligados a rezar en una hora donde no hay un minyan, debemos tratar de hacerlo en la sinagoga. Y con más razón debemos procurar rezar en la sinagoga junto con la congregación y no rezar solos o en una casa junto con un minyan, a menos que sea un caso de fuerza mayor y estemos impedidos de hacerlo, pues de este modo se pierde una gran bondad. Y esto que dijimos le alcanza al que tiene buen corazón, pues quien carece de un corazón bueno, aun palabras más fuertes y profusas no entrarán en sus oídos. Pues ahí está este estudio, este desarrollo del tema del, de la sinagoga, cuál es su objetivo, ser un recinto que representa de alguna manera la santidad del templo, para que toda esa atmósfera que alguna vez conoció el pueblo de Israel en su época antigua pueda trasladarse a la época actual para promover el, ¿cómo decirlo? La hermandad, una conciencia de comunidad. Y cuando te juntas en comunidad, que sea para actos espirituales, no solamente para hacer fiesta, solamente para, como lo hace la gente común, para emborracharse, para hablar cosas eh, profanas, chistes groseros, como hacen la mayoría de la gente en los países donde vivimos. Para eso se juntan, para hacer cosas sin provecho, solamente eh, aprovechar ese tiempo para el ocio y la depravación. Siempre en la Torá vamos a ver o constantemente frases como, y ustedes no serán como los pueblos de la tierra de Canaán, para que ustedes sean santos, distintos, apartados de las naciones. Y no porque ser de las naciones en sí sea algo malo. Las naciones escogen un camino equivocado y se dañan solo. Pero el judío marca la diferencia, pues para ofrecer nítidamente el camino positivo. Tú te vas a una cantina, que es un lugar donde también vas a socializar, entras sobrio y sales alcoholizado, incluso a veces hay golpes, hay peleas, o salen con mujeres que se dedican a la prostitución, deriva en un montón de pecados, ¿no? De situaciones peligrosas y dañinas para el hombre. En cambio, tú vas a un lugar para ejercer la comunidad, pero ahí vas a rezar, a pedir a Dios, a alabar a Dios, a agradecer
a estudiar la Torá, que te den un mensaje de confianza, una instrucción, una elevación, y de paso haces aportaciones para ayudar a los pobres. ¿Qué diferencia, no? Entre las dos propuestas. Bueno, si tal vez estos ejemplos que pongo son útiles, espero yo que sí, es solamente con el objetivo de contrastar. Los que vivimos en una sociedad que no conoce la Torah, pues eso es lo que vemos en alrededor nuestro. En la medida de lo posible, no tenemos una comunidad, bueno, al menos yo no tengo una comunidad donde reunirme, ya no voy a ir a las iglesias cristianas, tampoco voy a ir a una sinagoga porque no soy judío. Lo que nos queda es los que estamos estudiando y aprendiendo el mensaje, pues nos reunimos eh, en nuestro pequeño grupo y rezamos también, pedimos a Hashem porque nos ayude, le bendecimos y estudiamos su palabra. En la medida de lo posible, si no tenemos un grupo de 10, los que seamos, lo implementamos y tratamos de crecer. O sea, lo que quiero enfatizar es que no tenemos por qué ponernos límites. Este es el ideal, pero si por el momento no lo conseguimos, Hashem sabrá cuándo, pero no quedarnos de brazos cruzados. Porque hay gente que si tuvo una experiencia religiosa mala, incluso aún dentro del judaísmo, yo he escuchado gente que se ha hartado del judaísmo, judíos, y que se salen y se vuelven ateos. Que tú hayas tenido una mala experiencia, eso no significa que debes renunciar a Dios. Y no puede ser posible que no identifiquemos que la espiritualidad le hace bien al ser humano y que por un malentendido la acción, ahí un conflicto con alguien, te echa a perder todo. Y lo dice una persona que no es muy sociable, que digamos, a mí se me dificulta la vida en sociedad, precisamente porque pues tengo otra forma de pensar y no soy muy compatible con muchos, ¿no? Con la mayoría. Pero como sea, hago el esfuerzo y cuando convivimos, pues lo hacemos bien respetuosamente. Hasta aquí lo voy a dejar, amigos. Este fue el tema número 22 de Pele Yoetz, la sinagoga. El próximo tema será la casa de estudio Bet Amidrash. Ya nos dijeron que una sinagoga puede estar solamente en lugar de los rezos, pero incluso también puede ser o estar fusionada con un Bet Midrash, Bet Amidrash, una casa de estudio. O sea, tener un componente que sea el lugar de estudio y después la sinagoga donde se rece y donde el rabino te da su sermón, ¿no? Su explicación de la Torá. Pueden ser las dos cosas a la vez o por separado. Aquí lo vamos a dejar. Gracias por su atención, amigos. Este fue otro tema de Pele Yoetz. Con ayuda de Hashem seguiremos aprendiendo del judaísmo. Mucha gente me dice, no, es que el judaísmo esto, el judaísmo lo otro. Y ustedes, a ver qué es el judaísmo, señor. Explíqueme. Nada más te hablan de los fariseos y de los saduceos. Es lo único que saben del judaísmo. Ah, es que los fariseos, es que los saduceos, o los macabeos. Otra cosa de judaísmo no sabe, más que fariseos y saduceos. Vean nada más lo corto, lo limitada que es nuestra comprensión del judaísmo. Ah, pero eso sí, vamos a criticar a los judíos. Son unos estos, son unos los otros, pero yo no sé nada de judaísmo, pero yo lo tengo que criticar. Eso no es para nosotros. Hay que cortar con esa mentalidad, no nos sirve, no aprovecha, solamente la utilidad de eso es esparcir la ignorancia. Hay que conocer, si vas a hablar de algo, hay que conocerlo lo mejor posible. Hay que documentarse, hay que analizar, si se puede incluso experimentar o entrevistar a uno que sea del judaísmo, etcétera, y después comparas con los libros y te das cuenta que en generaciones ha evolucionado y que no siempre ha sido lo mismo. Hacer críticas desde la ignorancia, pues no sirve de nada. Bueno,
Hasta pronto, amigos. Que Hashem los bendiga.